Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Muchas gracias por invitarme de nuevo a este espacio, para nuestro análisis a fondo. Es un placer estar aquí. El placer es nuestro. Pues a ver, hoy tenemos por delante una misión bastante intensa, porque vamos a sumergirnos en unos datos muy recientes. Datos que vienen directamente de la EMET, la Agencia Estatal de Metrología, y también de los especialistas del portal El Tiempo. Ujú. Fuentes muy sólidas, desde luego. Totalmente. Y a ver, para poner en contexto a quienes nos escuchan, imaginemos un océano tan inmensamente caliente que por sí solo es capaz de alterar la dirección de los vientos al otro lado del planeta. Suena a ciencia ficción, pero es pura física atmosférica. Claro. Es que fíjate de dónde venimos. Venimos del invierno más lluvioso de los últimos años, con una cantidad de agua que, bueno, ha desbordado ríos, ha llenado embalses hasta los topes. Sí, la Tierra está saturadísima. Exacto. Y luego hemos atravesado una primavera que ha sido un auténtico carrusel de inestabilidad. Hemos estado alternando frentes fríos con unas subidas bruscas de temperatura que no eran normales. Un contraste constante, sí. Pues con todo esto, la lógica o qué sé yo, el mero agotamiento, nos pediría ahora un respiro, ¿verdad? Ya un verano normal, predecible. Eso es, un verano de cielos despejados y tranquilidad. Sin embargo, y aquí está el gancho de nuestro análisis de hoy, los expertos advierten de un cambio de ciclo extraordinario. Hablan de un fenómeno para el que, y esta es la frase textual que enciende todas las alarmas, dicen que España no está preparada. Y es fundamental, establecer desde este primer momento que el objetivo de analizar estos datos no es alimentar ningún tipo de catastrofismo. No queremos asustar a nadie. Claro, no se trata de crear pánico. Para nada. La intención es puramente analítica. Necesitamos comprender el porqué, el mecanismo físico detrás de este giro radical en los patrones meteorológicos. Entender por qué las piezas de este tablero atmosférico se están moviendo de esta manera, ¿no? Exactamente. Y, sobre todo, ¿qué implican realmente esas advertencias de los climatólogos cuando las traducimos a la realidad de nuestro territorio? Pues para entender la magnitud de lo que viene, creo que primero hay que ubicar exactamente el punto en el que nos encontramos hoy mismo. Es el punto de partida esencial. Porque el contexto actual es la clave que da sentido a toda esta inestabilidad que ya estamos viviendo. Según los informes que hemos revisado, venimos de una serie de meses que han estado dominados por el fenómeno de la Niña. Así es, un fenómeno muy marcado. Pero parece que ese ciclo ya se ha roto. Actualmente, el sistema climático global ha entrado en lo que las agencias llaman una fase de neutralidad del ENSO. Efectivamente, la neutralidad. Y bueno, para ubicar el concepto a quienes nos acompañan, el ENSO es el acrónimo de El Niño Oscilación del Sur. Ajá. Básicamente es el delicado engranaje que conecta la temperatura del Océano Pacífico ecuatorial con la atmósfera que tiene justo encima. Vale, entiendo. Durante la Niña, los vientos alisios que soplan de este a oeste son inusualmente fuertes. Entonces empujan el agua caliente superficial hacia Asia y dejan que aflore agua muy fría en las costas de Sudamérica. Que es lo que hemos tenido hasta hace poco. Eso es. Pero ahora mismo los datos nos dicen que ese patrón se ha desactivado por completo. Hemos entrado en la zona neutral. Claro, y al leer la palabra neutralidad es súper fácil caer en la trampa de pensar que el clima ha alcanzado un punto de equilibrio. Ya, pensar que estamos en una especie de paz atmosférica. Exacto. Pero los informes subrayan constantemente que esta fase es puramente de transición. O sea, no hay estabilización ninguna. Y dándole vueltas a cómo ilustrar este concepto para que se entienda bien, se me ocurría pensar en el mecanismo de un coche. A ver, cuéntame esa analogía. Pues imagínate que vas conduciendo por una cuesta muy pronunciada. Necesitas cambiar de marcha y pisas el embrague a fondo. Lo fascinante aquí es que esa imagen del embrague capta perfectamente la mecánica actual del sistema climático. Porque fíjate, durante ese segundo exacto en el que tienes el embrague pisado, el coche parece que va en punto muerto. Sí, las ruedas ya no reciben tracción. Eso es, hay una falsa calma superficial. Parece que no ocurre absolutamente nada. Pero si prestas atención al sonido del motor, está revolucionadísimo. Está girando al máximo, preparándose para engranar la siguiente marcha y dar un tirón enorme hacia adelante. Totalmente. O sea, la inactividad es un puro espejismo. Y en el Pacífico ecuatorial, ese motor revolucionado es algo literal. Esa neutralidad del ENSO es, como dices, el embrague pisado. La energía no ha desaparecido del planeta por arte de magia. Claro, sigue ahí. Lo que ocurre bajo la superficie del océano es a partes iguales, fascinante y muy turbulento.
Aunque la temperatura en la superficie parezca estar en la media histórica, si miramos los datos de las boyas oceánicas profundas, vemos algo increíble. ¿Qué están detectando exactamente esas boyas? Pues detectan inmensas bolsas de agua caliente moviéndose muy lentamente desde Asia hacia América. Son las conocidas como ondas de Kelvin. Ah, vale. O sea que se está moviendo todo por debajo. Exacto. Los vientos alisios están perdiendo fuerza, dejan de empujar el agua hacia el oeste y toda esa inmensa piscina de calor se está redistribuyendo por el Pacífico Central. Ya veo. Así que es una pausa totalmente engañosa. Es el paso previo e indispensable para el cambio de tendencia del que hablan los pronósticos. Pues si ese embrague está a punto de soltarse, los modelos matemáticos nos tienen que indicar hacia dónde va a dar el tirón este vehículo climático. Desde luego. Y son bastante claros. Porque la hoja de ruta que trazan los expertos en las fuentes es sorprendentemente específica. Nos dicen que el fenómeno del Niño va a empezar a manifestarse ahora mismo, durante el verano del hemisferio norte. Con una intensidad débil al principio, sí. Eso es, débil al principio. Pero al mirar hacia el otoño, las probabilidades apuntan a una intensificación bastante progresiva y agresiva. Hablan de un Niño de categoría moderada a fuerte, marcando anomalías térmicas superiores a 1,5 grados en esa franja del Pacífico. Así es. Y aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Porque, siendo sinceros, surge una gran duda para cualquiera que lea este dato por primera vez. A ver, adelante con esa duda. Pues que si a alguien de a pie le dicen que el agua del mar va a subir 1,5 grados, el instinto te dice que eso es una absoluta minucia. Claro, suena a poca cosa. Suena a que el agua de la playa estará un pelín más agradable para el baño y ya está. Estamos acostumbrados a que la temperatura del aire varíe 15 o 20 grados en un solo día sin que pase nada del otro mundo. Sí, es una comparación muy humana. Entonces, claro, cuesta entender por qué esta cifra aparentemente tan pequeña, este 1,5 grados, enciende de esta manera todas las alarmas en la comunidad científica internacional. Bueno, es una disonancia cognitiva muy habitual. Solemos igualar el comportamiento del aire con el del agua, pero físicamente son polos totalmente opuestos. O sea, el agua reacciona de otra forma. Exacto. El agua tiene una inercia térmica colosal. Cuesta una cantidad astronómica de energía calentar un simple metro cúbico de agua oceánica en comparación con el aire. Vale. Ahora, imaginemos ese esfuerzo energético multiplicado no por una piscina de barrio, sino por el inmenso Océano Pacífico ecuatorial. Que es una superficie gigantesca. Hablamos de millones y millones de kilómetros cuadrados. Elevar la temperatura de toda esa masa de agua en 1,5 grados requiere una inyección de energía brutal. Para que nos hagamos una idea, sería equivalente al estallido continuo de millones de bombas atómicas. Madre mía. Vale, entiendo que la cantidad de energía contenida en ese calentamiento es una completa barbaridad a nivel físico. Lo es, sin duda. Pero me surge una segunda cuestión, leyendo todo esto. El Pacífico ecuatorial está a miles y miles de kilómetros de la península ibérica. Ajá. ¿Cómo viaja toda esa energía térmica oceánica para acabar alterando el clima aquí, en Europa? Pues esa es la clave de todo el sistema de circulación global. Toda esa energía térmica no se queda retenida pasivamente en el agua, esperando. El océano interactúa constantemente con la atmósfera a través de la evaporación. Claro, el agua caliente se evapora más. Eso es. Al calentar esa inmensa superficie, se enciende una caldera colosal que bombea humedad y calor hacia arriba. Y esto altera por completo las corrientes de aire ascendentes a nivel global. Ya entiendo por dónde vas. Aquí es donde entran en juego las teleconexiones atmosféricas y un concepto que es vital para nosotros, la corriente en chorro o el jet stream. Que es básicamente la autopista que dirige las borrascas y los frentes a gran altura, ¿no? Exactamente. Imaginemos la corriente en chorro como un río de aire potentísimo que circunvala el planeta a unos 10.000 metros de altura. Normalmente, fluye con una cierta regularidad de oeste a este. Vale. Pero al colocar una inmensa cúpula de calor ascendente en el medio del Pacífico, esa cúpula actúa como si lanzaras una enorme roca en medio de ese río de aire. Ostras. Obliga a la corriente en chorro a desviarse, a retorcerse. Y esto genera lo que en meteorología se conocen como ondas de Rossby. Ondas de Rossby. Sí, son unos meandros gigantes que alteran por completo la posición de los anticiclones y las borrascas a nivel planetario. Así es como un calentamiento de 1,5 grados en las costas de Perú termina, por ejemplo, bloqueando las lluvias en el Mediterráneo o enviando temporales incesantes a la costa atlántica europea. Fíjate.
O sea, no es simplemente que haya agua más caliente, es la reconfiguración total de la arquitectura de nuestra atmósfera. Esa es la frase exacta. Una reconfiguración total. Pues si 1,5 grados ya es capaz de colocar una roca en ese río de aire y torcer la corriente en chorro de una forma tan severa, lo que siguen los informes de la EMET baraja un escenario que directamente rompe la escala. Sí, vamos al peor escenario posible. Porque señalan que ese 1,5 grados es el escenario base, lo más probable, ¿vale? Pero abren la puerta a un escenario peor. Un evento que es menos probable estadísticamente hablando, pero con un impacto tan masivo que es obligatorio tenerlo en cuenta en los análisis. ¿Hablamos del salto hacia un superniño? Exacto. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela. Al revisar las definiciones técnicas, un superniño no es simplemente un niño fuerte. No, es otra categoría. Es un término que los climatólogos utilizan con muchísimo respeto. Y no me extraña. Estamos hablando de anomalías térmicas que rompen la barrera de los 2 grados centígrados en el Pacífico ecuatorial. Y las simulaciones más pesimistas de estas últimas semanas sugieren que, en casos extremos, se podrían llegar a rozar los 2,5 grados. Una auténtica barbaridad térmica. Pero lo más llamativo al leer las fuentes no es solo ese pico máximo de temperatura. El factor determinante que convierte a este fenómeno en un superevento es el tiempo, la duración. El factor cronológico es sin duda la variable crítica que separa una simple anomalía temporal de un evento transformador a escala global. O sea, la diferencia entre calentar algo de forma muy rápida y breve frente a hacerlo de forma sostenida. Exacto. Es como si utilizamos la analogía de un horno, por ejemplo. Si tú enciendes el horno de tu cocina al máximo a 250 grados durante 3 minutos para gratinar un plato y luego lo apagas, pues la cocina apenas nota un ligero cambio de temperatura. Claro, no pasa nada grave. Pero si dejas ese mismo horno a 250 grados durante 7 horas consecutivas y encima con la puerta abierta, el problema deja de estar solo en la cocina. Se te descontrola todo. El calor se desborda, inunda el pasillo, calienta las paredes del salón, penetra en los muebles. O sea, toda la estructura de la casa absorbe ese calor residual. Y luego necesitas días enteros para que el ambiente recupere su temperatura habitual. El paralelismo con la dinámica terrestre es exacto, fíjate. La etiqueta de superniño que usan los climatólogos se asigna precisamente por esa permanencia de los valores térmicos por encima de 2 o 2,5 grados. Claro, la clave es el tiempo que dura. No se trata de un registro aislado en un termómetro oceánico un martes de noviembre cualquiera. Hablamos de mantener ese horno del Pacífico encendido a máxima potencia y con la puerta abierta durante 6, 8 o 10 meses consecutivos. Madre mía, ¿10 meses así? Al dejar ese horno abierto tanto tiempo, el calor y la humedad buscan una salida desesperadamente, y esta salida es la troposfera. Lógico. El impacto sostenido satura la atmósfera de energía. Entonces, las ondas de Rossby de las que hablábamos antes no solo se desvían puntualmente, sino que se bloquean en patrones anómalos durante semanas o meses enteros. Lo que significa, si lo entiendo bien, que el clima se estanca en sus peores versiones dependiendo de la geografía que te toque. Tal cual. El sistema entero entra en un estado de estrés crónico para intentar disipar todo ese exceso de energía persistente. En la práctica mundial, esto genera sequías extremas y súper prolongadas en regiones del sudeste asiático y Australia. Ajá. Y por otro lado, provoca lluvias diluvianas interminables en zonas tradicionalmente áridas de Sudamérica. Es la constancia del fenómeno lo que desborda por completo la capacidad de adaptación natural de los ecosistemas. Pues toda esta física atmosférica y todos estos modelos de predicción de los que hablamos nos dibujan un mapa global completamente alterado. Así es, un puzzle desarmado. Pero el verdadero peso de estos informes, la razón por la que estamos haciendo este análisis, recae en el aterrizaje de todos estos datos a la realidad humana, en lo que ocurre cuando toda esta alteración choca con la realidad del terreno. ¿Qué es lo que nos afecta directamente, claro? Las fuentes advierten, y además sin paños calientes, de que no estamos preparados para los efectos, las situaciones de peligro y las sorpresas que puede deparar este fenómeno. Es una afirmación contundente. Muy contundente. Y para justificar esta advertencia, los climatólogos nos instan a revisar la memoria climática. Sí, la historia reciente es el mejor laboratorio empírico que tenemos para calibrar la magnitud real de la amenaza. Pues fíjate, los documentos referencian 3 episodios de Superniño que fueron enormemente destructivos en las últimas décadas. Hablan del evento de los años 82 y 83, del evento del 97 y 98
Y el más reciente, el de 2015 y 2016. 3 años marcados en rojo en la meteorología. Y la constante en todos ellos fue la alteración profunda de la meteorología mundial. Pero lo que resulta más preocupante al cruzar estos precedentes con la situación actual en España, concretamente, es nuestro punto de partida. Si conectamos esto con el panorama general de España, la cosa se complica así. Porque como decíamos al principio, venimos de un invierno excepcionalmente lluvioso, con los embalses a niveles altísimos y la tierra completamente saturada de agua. A esto le sumamos una primavera caótica. Si a un territorio que ya está hídricamente estresado, ya sea por exceso o por defecto, le sumamos el impacto de un superniño, el escenario se vuelve altamente impredecible. Y ahí radica precisamente el núcleo de esa advertencia sobre nuestra falta de preparación. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestras infraestructuras. Claro, nuestras redes de alcantarillado y demás. Exacto. El sistema de gestión de cuencas hidrográficas, la agricultura o el propio diseño de las ciudades, todo está calibrado para un clima que se comporta dentro de ciertos márgenes de variabilidad histórica. Sí, construimos pensando en lo que es normal. Lo que demostraron esos eventos históricos del 82, del 97 o del 2015 es que un superniño tiene la capacidad de reescribir esas reglas locales. Trastoca toda la maquinaria del clima. O sea que en la península ibérica las teleconexiones son complejas. Enormemente complejas y a menudo contradictorias, sí. Contradictorias en el sentido de que no hay un patrón único garantizado, ¿verdad? O bien llueve de forma torrencial o bien no cae ni una sola gota durante meses. Exactamente. Históricamente, algunos episodios de El Niño han derivado en inviernos inusualmente cálidos y secos en nuestra región. ¿Y si eso ocurre ahora? Pues si esto ocurre ahora, el contraste sería letal para nuestra agricultura. Por ejemplo, pensemos en los campos de olivos o en los viñedos. Que son fundamentales aquí. Claro, necesitan un periodo de latencia invernal con un frío muy estructurado. Si hace un calor inusual, podrían adelantar su floración. Ah, claro, se confunden de estación. Eso es. Y al adelantarse, se exponen a heladas tardías que destruirían la cosecha anual completa de un plumazo. Ostras, eso por el lado de las temperaturas altas y la sequía. Pero ¿qué ocurre si el bloqueo atmosférico, del que hablábamos antes, decide mandarnos toda la humedad? Pues esa es la otra cara de la moneda. Y francamente, la más peligrosa para un terreno que ya está saturado de agua. A ver, explícanos esto. Un superniño puede intensificar la llegada de lo que llamamos ríos atmosféricos hacia la fachada atlántica europea. ¿Y qué es exactamente un río atmosférico? Es literalmente un pasillo largo y muy estrecho en el cielo que transporta cantidades inmensas de vapor de agua desde los trópicos. Actúan como si alguien pusiera una manguera de bomberos apuntando directamente a una región específica. Madre mía, una manguera desde el trópico. Si la corriente en chorro, que está alterada por ese calor extra del Pacífico, dirige uno de estos ríos directamente hacia España durante el otoño, y la Tierra ya no tiene capacidad de absorber más agua por el invierno previo que hemos tenido, Claro, el agua no tiene a dónde ir. el resultado inmediato son inundaciones relámpago, desbordamientos de cauces principales y daños catastróficos en infraestructuras civiles. Las presas tendrían que desembalsar de emergencia, sumando muchísima tensión a todo el sistema hídrico. Es decir, la falta de preparación de la que hablan las fuentes no viene solo por la violencia inherente del fenómeno, sino porque el terreno de juego, nuestra geografía y nuestros recursos ya están al mismísimo límite de su capacidad de asimilación tras meses de anomalías. Precisamente. El sistema está tan tenso que cualquier perturbación mayor ejerce un efecto dominó incontrolable. Claro, es como añadir la gota que colma el vaso, pero en este caso es una manguera de bomberos. Y si miramos a escala global, para ponerlo en perspectiva, los registros del superniño de 2015 y 2016 muestran cosas terribles. Se perdieron inmensas extensiones de arrecifes de coral por blanqueamiento masivo. Sí, recuerdo esas imágenes, fue tremendo. Se desataron incendios forestales incontrolables en Indonesia por la sequía extrema, y se observó una temporada de huracanes completamente anómala. Todo está conectado en este planeta. España sentirá la onda expansiva de las alteraciones de la corriente en chorro, ya sea en forma de sequía fulminante o de borrascas encadenadas sin descanso. Pues al observar el recorrido completo de este análisis, el panorama desde luego exige una atención rigurosa por parte de todos. Totalmente. Partimos de la constatación de que la niña se ha disipado, dejándonos en esa falsa calma de la neutralidad,
ese motor revolucionado con el embrague pisado a fondo. Eso es. Pero la ruta hacia los próximos meses marca una aceleración drástica. Vemos la consolidación del Niño durante el verano y la alta probabilidad de cruzar la barrera crítica del 1,5 grados en otoño, que altera por completo los vientos y las corrientes de aire globales. Una reconfiguración masiva, sí. Y como una espada de Damocles colgando sobre nosotros, tenemos la posibilidad muy real de evolucionar hacia ese superniño prolongado, por encima de los 2,5 grados, que actúa como un horno abierto de par en par. Calentando toda la casa. Exacto. Tensionando unos ecosistemas y unas infraestructuras en España que de entrada ya parten de una situación hídrica sumamente atípica. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Pues la secuencia de eventos que marcan los datos es inexorable. Pero al revisar toda esta información, emerge una reflexión subyacente que, creo, trasciende la simple previsión meteorológica estacional. A ver, cuéntanos. Siempre hemos categorizado los grandes eventos históricos del 82, del 97 o del 2015 como grandes anomalías. Las excepciones que confirman la regla de un clima estable, ¿verdad? Sí, claro, lo veíamos como interrupciones raras que pasaban de vez en cuando. Sin embargo, al observar la inercia actual de los océanos y viendo cómo la posible llegada de este superniño se engarza con meses que ya han pulverizado récords de precipitación e inestabilidad, cabe preguntarse si nuestra percepción del clima está completamente obsoleta. ¡Ostras! Es muy probable que lo que hoy seguimos etiquetando como excepcional, anómalo o inesperado sea simplemente el primer movimiento firme hacia un nuevo paradigma. Un cambio de reglas de juego total. Una nueva normalidad meteorológica donde la inestabilidad extrema y radical sea sencillamente la pauta habitual. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcast. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado. Así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcast. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado. Así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.